En la mañana del 1 de abril de 2014, dos jóvenes decidieron subir a un popular lugar turístico en el famoso Sendero Pianista. Nunca se las volvió a ver con vida. ¿Fueron sus muertes el resultado de un trágico accidente? ¿O hay más en este misterio de lo que parece? ¿Qué pasó con las chicas perdidas de Panamá? Se dice que todos los años, en el mes de abril, sobre las onduladas colinas de las tierras altas, si se escucha con mucha atención, se oyen los gritos resonantes de las chicas holandesas. No es más que una superstición local, pero para los habitantes de un pequeño pueblo, enclavado en un valle en el flanco sur de la divisoria continental, esos gritos son tan claros como siniestros. El nombre de esta pequeña ciudad es Boquete, y pertenece a una región de Panamá, que a menudo se ha descrito como la pequeña Suiza. Sus impresionantes bosques de pinos, sus lagos cristalinos y sus empinados pastos, recuerdan mucho a esos paisajes suizos, presentando una belleza idílica que parece reforzar la distinción de Panamá, como la nación más segura de Centroamérica. Pero, ¿cómo podría ocurrir algo malo entre todo ese esplendor natural? Al menos, esa es la impresión que tuvieron dos jóvenes holandesas cuando decidieron visitar esta parte del mundo. Lesanne Vroon y Chris Kremers habían ahorrado durante meses para hacer las vacaciones de su vida, un viaje de 6 semanas por el paraíso tropical, que es el Istmo de Panamá. Su estancia iba a ser algo más que unas simples vacaciones, ya que planeaban aprender español con fluidez y participar en trabajos de voluntariado durante su estancia. Cuando embarcaron en su vuelo, el 15 de marzo de 2014, lo hicieron sin duda con sentimientos de emoción y anticipación, ajenas a la tragedia que les esperaba. 2 semanas después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Tocumen, se adentrarían en los paradisíacos bosques nubosos de las montañas verdes, para no volver jamás. Pasarían meses antes de que se encontrara algún rastro de ellas. Y esas pequeñas pistas dejarían tras de sí un misterio realmente inquietante, que divide a la opinión hasta el día de hoy. Entre sus pertenencias recuperadas se encontró una cámara fotográfica, que proporcionaría una pequeña ventana a sus últimos días y nos dejaría preguntándonos, ¿fue solo un trágico accidente? ¿O ocurrió algo mucho más siniestro? No es una pregunta que podamos responder, pero al menos podemos elaborarla. Así pues, volvamos al punto de partida, con dos jóvenes que más tarde serían conocidas como las chicas holandesas, Lesanne y Chris. Lesanne Vroon nació el 24 de septiembre de 1991. De 1,80 m de altura, se la describe como atlética y aventurera. Era un miembro entusiasta del equipo de voleibol de su universidad, y también había hecho incursiones en actividades más extremas como el alpinismo y el paracaidismo. Lesanne también era muy inteligente, ya que se había licenciado en psicología aplicada en la Universidad de Saxión. Durante sus estudios, se apasionó por la fotografía amateur, y se compró una cámara para poder seguir disfrutando de su nueva afición. Como había pasado toda su vida en Amersfoort, un municipio de la provincia de Utrecht, en los Países Bajos, anhelaba viajar por el mundo, y gracias a este deseo se hizo amiga de una joven llamada Chris Kremers. Su carácter extrovertido se reflejaba en su amor por las artes. Era actriz aficionada y estaba a punto de licenciarse en Historia del Arte en la Universidad de Utrecht. Sus amigos y familiares hablaban muy bien de su carácter abierto y amable y de su gran sentido del humor. Era el tipo de persona que haría cualquier cosa por cualquiera que lo necesitara. Chris conoció a Lesanne mientras trabajaba a tiempo parcial en una cafetería de Amersfoort, y ambos conectaron rápidamente debido a su interés mutuo por los viajes. Como amigas, pronto se hicieron inseparables, y planeaban hacer un viaje a Centroamérica en cuanto tuvieran suficiente dinero ahorrado. Pero como eran estudiantes sin dinero, tuvieron que reducir sus respectivos gastos de manutención y se mudaron juntas a un apartamento para ayudar a conseguir esos fondos. En 6 meses, habían reservado su vuelo a Panamá y se habían despedido de sus familias, con la promesa tácita de volver. Por supuesto, no podían saber que romperían esa promesa tan completamente como romperían los corazones de sus seres queridos. Pasaron las 2 primeras semanas de sus vacaciones haciendo turismo, y participando en actividades de ocio antes de pasar al verdadero objetivo de su viaje. Querían aprender a hablar español con fluidez, y habían solicitado puestos de trabajo para conseguirlo rápidamente. Resulta que una escuela de la pequeña ciudad de Boquete, en el oeste de Panamá,
buscaba trabajadores sociales voluntarios para ayudar a los niños en sus estudios. Todo esto se había arreglado cuando reservaron las vacaciones por primera vez, y tenían la impresión de que debían comenzar sus trabajos en la escuela, el 31 de marzo de 2014. Sin embargo, cuando llegaron a esa fecha, se les dijo de forma bastante tajante que se habían adelantado 7 días. Con una semana entera libre, decidieron explorar las tierras altas de la Montaña Verde y el Parque Nacional Volcán Barú, que estaban a un tiro de piedra de Boquete. Tenían en mente subir hasta la divisoria continental, un punto que separa las cuencas hidrográficas que desembocan en el Océano Pacífico, al sur, y en el Mar Caribe, al norte. A 1850 metros sobre el nivel del mar, el mirador se encuentra justo en la cúspide de la divisoria continental, y ofrece unas impresionantes vistas de 360 grados que se extienden hasta el horizonte. La ruta principal que lleva al mirador se conoce como el Sendero Pianista, que es muy popular entre los turistas, no solo por su población de aves tropicales y sus impresionantes vistas, sino también porque el sendero atraviesa los famosos bosques nubosos de la región. Se trata de densos bosques, la mayoría de los cuales están situados literalmente dentro de la capa de nubes debido a su altitud, lo que les da un aspecto casi etéreo. No es de extrañar que este fuera el primer puerto de escala de Chris y Lesan. Por desgracia para ellas, también sería el último. En la mañana del 1 de abril, fueron vistas almorzando alrededor de las 10 de la mañana con otros 2 hombres, también de nacionalidad holandesa. Esta fue la última vez que alguien recuerda haberlas visto. Algunas personas dijeron a la policía que creían haberlas visto en el Sendero Pianista, más tarde ese mismo día, pero estos informes no fueron confirmados. En cualquier caso, publicaron un último mensaje en Facebook en el que manifestaban su intención de pasear por Boquete, y se dirigieron al mirador en cuanto terminaron de comer. Por el camino, les acompañaba un perro llamado Blue, una mascota de la familia con la que se alojaban. Las marcas de tiempo en las fotos recuperadas, cuando se cotejaron con la ubicación, sugirieron que hicieron un tiempo excelente y que habían llegado a la división continental a la 1 de la tarde. Las fotos también indicaban que el tiempo era brillante y soleado, y que las vistas desde el mirador eran claras y de gran alcance. Lo que también era obvio es que las 2 mujeres se habían vestido y empacado relativamente ligero, claramente no tenían la intención de hacer una caminata prolongada. Los primeros indicios de que algo iba mal surgieron esa misma tarde, cuando Blue volvió a casa solo. Chris y Lesan no aparecían por ninguna parte. Al día siguiente, no se presentaron a una cita reservada con un guía turístico local, lo que hizo saltar la alarma en la comunidad. Mientras tanto, en Holanda, las familias de las chicas habían dejado de recibir mensajes de texto, que hasta entonces eran cotidianos. El 3 de abril, los vecinos de la localidad iniciaron una búsqueda por tierra de las 2 jóvenes, mientras las autoridades locales realizaban barridos aéreos. La participación de las autoridades locales es en realidad un punto de controversia entre los investigadores. Mientras que los equipos oficiales de búsqueda y rescate se empeñan en afirmar que su participación comenzó el día 3, muchos interesados, incluidos los habitantes del pueblo, rechazan rotundamente esta afirmación, y afirman que no se involucraron hasta muchos días después, el día 6. Casualmente, esta es también la fecha en la que los detectives de la policía, los equipos caninos y las familias de las chicas, llegaron desde Holanda para ayudar en la búsqueda. A pesar del esfuerzo concertado de cientos de personas, así como del ofrecimiento de una recompensa de $30.000 por parte de los familiares, nadie encontró un solo rastro de las 2 jóvenes. Después de 10 días, la búsqueda oficial terminó, pero muchos habitantes del pueblo siguieron buscando. Todo fue en vano. Chris y Lesan parecían haberse desvanecido en el aire. 10 semanas más tarde, mucho después de que cesaran todas las búsquedas, un miembro de la tribu indígena Nobe entró en Boquete con la mochila azul de Lesan y otras pertenencias de las chicas. La entregó al departamento de policía local, diciendo que la había encontrado en la orilla de un río cerca de su pueblo de Alto Romero. Estaba cerca de un arrozal donde había estado trabajando e indicó que no había estado allí el día anterior. Esto sugería que había llegado a la orilla del río en algún momento de la noche anterior. Cuando las autoridades comprobaron el contenido de la mochila, encontraron 2 pares de gafas de sol, una botella de agua, $83 en efectivo,
el pasaporte de Lesanne, su cámara, 2 pares de sujetadores y los teléfonos móviles de ambas mujeres. Todo estaba seco, y la cámara y los teléfonos seguían funcionando, lo que contradice en cierto modo la posibilidad de que la mochila hubiera sido arrastrada por la corriente. Las autoridades iniciaron inmediatamente una búsqueda exhaustiva en la zona, y localizaron los pantalones cortos vaqueros de Chris, a 1 milla río arriba de donde se descubrió la mochila. Algunos dicen que se encontraron cerrados y bien doblados, encima de una roca, mientras que otros sostienen que se encontraron flotando en el río. Una de las botas vacías de Chris también fue localizada en la misma zona. Si el descubrimiento de la ropa y las prendas de vestir había sido un motivo de pánico, nada prepararía a las familias para lo que vino después. A lo largo de los 2 meses siguientes, se encontraron hasta 33 fragmentos de huesos esparcidos por una pequeña zona, incluido un trozo de la pelvis de Lesanne, así como una de sus botas, con los huesos del pie todavía dentro. También se encontraron fragmentos de los huesos de Chris, relativamente cerca, junto con los de otras 3 personas no identificadas. Este hecho conmocionó a las personas cercanas al caso, y empezaron a surgir sospechas de juego sucio. Mientras tanto, la policía había comprobado el contenido de los teléfonos y de la cámara. Se descubrió que, entre el 1 y el 3 de abril, las chicas habían realizado un total de 7 intentos fallidos de llamar a los servicios de emergencia, y que la primera llamada se había realizado pocas horas después de haber llegado al mirador el día de su excursión, a las 4 de la tarde y 39. Era evidente que, después del 3 de abril, los teléfonos solo se activaron para realizar comprobaciones de la señal, y no se hicieron más intentos de llamar a los servicios de emergencia. Se cree que el teléfono de Lesanne se quedó sin batería el día 5, ya que no se volvió a encender después de esta fecha. El día 6, el teléfono de Chris se encendió, pero el PIN de acceso se introdujo incorrectamente por primera vez. De hecho, entre el 7 y el 10 de abril, se realizaron un total de 77 intentos de acceso al teléfono, pero todos fueron infructuosos. Este teléfono se volvió a encender el día 11, para comprobar la señal, y se mantuvo activo durante algo más de 1 hora, antes de apagarse por última vez. No se volvió a acceder a los teléfonos después de esta fecha. El aspecto más escalofriante de todo el caso, sin embargo, sería el centenar de fotografías que se encontraron en la cámara de Lesanne. Son demasiadas para mostrarlas aquí, pero recomendamos buscarlas en Google después de ver este documental, para conocer la historia que parecen contar. Las primeras 11 imágenes son bastante normales. Tomadas el 1 de abril, muestran a las chicas caminando por el sendero, tomándose selfies, y en general, disfrutando de su excursión. Pero a medida que avanza la tarde, las últimas imágenes empiezan a mostrar un estado de ánimo totalmente diferente. Las fotos tomadas desde atrás de Chris, la muestran mirando a Lesanne con una expresión de incertidumbre. La cámara no se utilizó del 2 al 7 de abril, pero en la madrugada del 8, entre la 1 y las 4 de la mañana, se tomaron más de 90 fotos en completa oscuridad. Ninguna de las mujeres aparece en estas imágenes, aparte de un primer plano del pelo rubio fresa de Chris, con lo que parece sangre seca en su piel. Lo que sí muestran son instantáneas del oscuro interior de la selva, la mayoría de las cuales no apuntan a nada en particular, aunque algunas de ellas sí parecen exhibir un propósito definido. Varias de ellas muestran ramitas y materiales reflectantes dispuestos en patrones deliberados, otras con bolsas de plástico enganchadas a las ramas. Incluso se cree que una de ellas fue tomada desde lo alto de un barranco, mirando a un cuerpo que yacía en el fondo, pero es demasiado oscura para ser concluyente, incluso después de mejorarla. En definitiva, las imágenes añaden un elemento un tanto extraño al caso, pero desgraciadamente presentan muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió con estas 2 jóvenes después de su desaparición? La teoría más extendida es que se equivocaron de camino al llegar a la divisoria continental, y en lugar de volver a bajar hacia Boquete por el lado sur, se adentraron en la selva mucho más profunda del norte. Cuando se dieron cuenta de que se habían perdido, intentaron llamar a los servicios de emergencia, pero no lo consiguieron. Probablemente siguieron avanzando cuesta abajo en esta dirección, con la esperanza de encontrar la salida o tropezar con un asentamiento, pero, sin que Chris y Lesanne lo supieran, lo único que les esperaba era un terreno aún más difícil, con multitud de barrancos casi infranqueables.
Se cree que el 5 de abril, Chris sufrió un terrible, quizás incluso mortal, accidente. Y quien intentó acceder a su teléfono entre el 6 y el 10, obviamente no conocía su PIN, y se cree que fue Lesanne. Chris debía estar inconsciente o muerta en ese momento, pues de lo contrario habría podido decirle a su amiga cuál era el código de acceso. Existe la posibilidad de que Lesanne se quedara con la Chris muerta o moribunda durante algún tiempo, sin querer dejarla sola. Cuando decidió seguir adelante, colocó marcas que indicaban dónde se encontraba el cuerpo de Chris, por si lograba salir con vida y tenía que guiar a los rescatistas para que volvieran a recuperarlo. Se cree que este es el propósito de las fotos nocturnas. O bien utilizaba el flash como fuente de luz mientras caminaba por el bosque en total oscuridad, lo que habría sido muy peligroso. En cualquier caso, Lesanne probablemente sobrevivió unos días más. Esto se ve apoyado por el hecho de que el teléfono de Chris se encendió de nuevo el día 11. Sin embargo, poco después debió de sucumbir a la inanición o a la deshidratación, o sufrió un accidente. Los huesos, encontrados dentro de su bota indicaban que se había roto el pie en algún momento, lo que sugiere que se había tropezado y caído. Los cuerpos de las dos mujeres quedaron entonces a merced de los carroñeros, y es más que probable que sus restos fueran arrastrados río abajo hacia el Alto Romero. A pesar de ser una explicación relativamente plausible, hay varios problemas con esta teoría. En primer lugar, ¿cómo es posible que las chicas se equivocaran de camino mientras estaban en la divisoria continental? Las laderas orientadas al norte son mucho más empinadas que las del sur, y habría sido obvio que no era el camino por el que habían venido. En segundo lugar, desde el mirador, el sendero pianista es fácilmente reconocible, e incluso se puede ver la ciudad de Boquete en el valle desde esta altitud. Así que, ¿por qué viajaron en la dirección opuesta? ¿Podrían haber sido forzadas a ir por este camino? Nunca se ha descartado el juego sucio en este caso y, aunque las pruebas relativas al uso de su teléfono parecen contradecir la participación de un tercero, hay otras posibilidades. Un secuestrador nunca habría permitido que las dos mujeres se quedaran con sus teléfonos, por lo que es poco probable que fueran secuestradas. Pero, ¿y si las hubieran seguido? Según un artículo publicado en 2016 por The Daily Beast, al parecer hay un guía turístico en Boquete, del que muchos lugareños sospechan que tiene algo que ver con las muertes de las dos mujeres. No se le nombró, pero se sabe que se había reunido con Lesanne y Chris, a menos de 24 horas antes de que desaparecieran. Les había ofrecido un paquete turístico completo, que incluía una excursión guiada hasta la divisoria continental, además de una estancia de una noche en su rancho al otro lado de las montañas. Por razones que solo ellas conocen, las chicas rechazaron su oferta, y decidieron recorrer el sendero pianista solas. Este guía turístico tiene fama de ser demasiado amable con las turistas. De hecho, incluso algunos excursionistas que han visitado la región, mencionaron en Reddit, al hablar de este caso, que este mismo guía turístico se había comportado de forma inapropiada con sus propias novias, acariciándolas y tocándolas. ¿Podría este hombre haberse tomado el rechazo de Chris y Lesanne como un desprecio? ¿Podría haberlas seguido por el sendero pianista, y luego asustarlas para que buscaran otra ruta de descenso? De forma un tanto conveniente, fue él quien descubrió sus restos y, además, se encontraban a menos de media milla de su rancho. Pero las sospechas sobre una tercera persona no acaban ahí. Cuando los forenses examinaron la mochila de Lesanne, descubrieron más de 30 juegos de huellas dactilares en ella. Aunque es posible que la señora que encontró la mochila, la pasara por su pueblo antes de entregarla a la policía, esto nunca se ha confirmado. Otro aspecto inusual es la ausencia de grasa en la mochila y en las prendas recuperadas. Cuando un cuerpo se descompone, la grasa evacúa los tejidos blandos y empapa lo que lleva puesto el cadáver, y cabría esperar que esto se encontrara en la ropa de las chicas si hubieran muerto a consecuencia de un accidente. También se plantearon preguntas sobre el estado de algunos de los restos. Los huesos de Chris parecían haber sido blanqueados, lo que no concuerda con la tasa de descomposición y parece poco probable dada la cobertura del dosel del bosque. Sin embargo, esto depende totalmente del lugar donde se encontraban sus huesos. Si hubieran sido arrastrados a la orilla expuesta de un río, por ejemplo, no es inverosímil que se hayan blanqueado, con los intensos rayos durante un periodo de meses. Por otra parte,
los huesos no presentaban ninguna marca. Si los cuerpos hubieran sido víctimas de los carroñeros después de la muerte, las marcas de los dientes y otras abrasiones minúsculas se habrían detectado al microscopio, pero no había ninguna. La ausencia de huesos de gran tamaño también es preocupante para muchos investigadores. ¿Por qué no encontraron ningún resto significativo? Como dijo uno de los guías más destacados de Boquete, no hay animales ahí arriba que se coman un cráneo. Así que, ¿dónde está el resto de los cuerpos de Chris y Lesanne? Otras preguntas pertinentes sobre la eliminación de una imagen en la cámara también apuntan a la posibilidad de algo más siniestro. La imagen 509, que dudosamente se encuentra entre la última foto diurna tomada el día 1 y la primera foto nocturna tomada el día 8, parecía haber desaparecido, pero no está claro si fue borrada por una de las chicas o por otra parte más tarde, quizás para ocultar algo. No es de extrañar que muchos habitantes de la ciudad sospechen de un encubrimiento. Dado que el turismo representa casi $4.000 millones al año, el 18% del PIB panameño, los residentes insisten en que las autoridades locales han promovido excesivamente una narrativa de desventura en lugar de una de juego sucio, con el fin de proteger esos ingresos. La falta de interés de los equipos de búsqueda y rescate en los primeros días de la desaparición se ha citado como una razón para esta desconfianza, pero es probable que se trate de un malentendido. Hay que tener en cuenta que las chicas no dijeron a nadie a dónde se dirigían. SINAPROC, la agencia encargada del rescate, sostiene que en esos primeros días concentraron sus esfuerzos de búsqueda en el Parque Nacional Volcán Barú, donde nadie más buscaba. Especialmente, desde las muertes de Chris y Lesanne, ahora se cree que puede haber un asesino en serie, suelto en la zona. Ha habido hasta 25 muertes y desapariciones en la región, que siguen sin resolverse, 2/3 de las cuales han ocurrido en los últimos 3 años. Esto nos lleva a preguntarnos quiénes eran los otros 3 individuos, cuyos restos se encontraron junto a los de las chicas, pero las autoridades se limitan a explicar que el terreno de ese lado de la divisoria es muy peligroso. Incluso los indígenas desconfían de atravesar esa parte de la región, y muchos han muerto al cruzar los puentes de mono, que atraviesan los barrancos. Por supuesto, hay muchas más teorías. Algunos creen que las chicas fueron devoradas por pigmeos caníbales, o asesinadas por sus órganos por traficantes. Algunos incluso se inclinan por una explicación sobrenatural, y han observado similitudes con los casos de la desaparición 411. Pero tal y como están las cosas, es más que probable que las muertes de Chris Kremers y Lesanne Froon fueran un trágico accidente, aunque haya demasiados interrogantes sobre el caso como para concluirlo con certeza. Demasiados elementos extraños, como por qué Lesanne tomó esas fotos de noche y no de día. ¿Qué estaba tratando de decirnos? ¿Intentaba simplemente orientarse en la oscuridad? ¿Estaba tan privada de sueño y deshidratada que posiblemente estaba alucinando? ¿Y fue ella quien tomó las fotografías? Por desgracia, probablemente nunca sabremos por qué Chris y Lesanne decidieron pasar al otro lado de la línea divisoria. Quizás se equivocaron de camino. Tal vez fueron forzadas. O tal vez simplemente se sintieron demasiado seguras y quisieron explorar más. En pocas palabras, lo que tenemos aquí es un caso de 2 mujeres jóvenes que se pierden en la selva, necesitan desesperadamente ayuda y nunca la reciben. Uno solo puede imaginar el miedo y la confusión interior que debieron sentir al recorrer las tierras indómitas de un país extranjero en plena noche, hambrientas y deshidratadas, con pánico a cada sonido. Y eso ya es suficientemente aterrador. El mundo ha perdido otros 2 seres humanos brillantes y hermosos, en Chris Kremers y Lesanne Froon. Solo podemos preguntarnos qué estarían haciendo ahora, qué podrían haber conseguido en sus vidas si hubieran vuelto a Boquete en aquella fatídica tarde. Nuestros corazones están con sus familias. Que sus almas descansen para siempre en paz.